cosas que he aprendido desde chiquito, eh, desde, desde que tengo 8 años. Recuerdo que ya comencé a meterme seriamente en las cosas de dinero y no fue nada más que natural que meterme a estudiar economía. Entonces, um, les voy a ir haciendo algunas preguntas y tal, así que esto es eh, un poco de conversación, pero quiero enseñarles principalmente un principio, que se ven un buen principio y con eso le hacemos todo. Así que si ustedes están dispuestos, yo tengo ahí algo interesante para comentarles. Les voy a compartir la pantalla. Una primera pregunta para arrancar con todo. Eh, Todos nosotros siempre hemos quizás soñado con, hoy es, ¿qué? Viernes, sales al centro comercial, vas a hacer algunas compras que necesitas para tus taitas o lo que sea, y pasas por una isla, está la isla de la Lotería Nacional, y dices, qué churos, a comprar uno, ¿qué más da? Entonces te compras uno de $1 y de repente viene el domingo, se juega la lotería y te llevas tus $800,000. Te llevas tu 1.200.000. Algo así fantástico, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué harías con esa plata? ¿Qué harías si de repente tuvieras $1.000.000 ahorita? ¿Qué es lo que harías? Pueden comenzar a escribir en la esta o pueden desmutearse y, y decir qué es lo primerito que harían con esa plata. Doy el diezmo primerito. Primero no estaría aquí. Guardar hasta saber qué hacer. Ok, eso es un poco más conservador. Directo a la vena. Los $100,000. Heroína, dices vos. Pagar el préstamo de la U. Bueno, quizás no sé en qué universidad estarás, pero ponte que sean 10,000 en estudios o 20,000 en estudios. Te quedan 980,000. Más o menos, ¿qué harías con esa plata? Guardar o invertir, ¿ok? Irme a estudiar al extranjero. Fijo un súper regalo para mis padres y luego invertir. ¿Qué es un súper regalo? ¿Una botella de vino de $40 o una casa? ¿A qué te refieres con un súper regalo? Una maestría, más o menos como Pedro Delgado o la expresidenta de la Asamblea, comprando títulos o pagarte la carrera. Preguntarle al Samu qué puedo hacer, esa es una buena. Una casa, una PC, irme a vivir a Islandia y crear mi equipo de esports. Living the dream. Si sabes, ¿no? Que una casa en Islandia te puede costar $500,000 más o menos. Entonces te alcanza para eso y a un presupuesto de 60,000 anuales, te alcanza para ti personalmente unos 10 años de vida y hasta ahí. Mantenerle al Goyo, pagar deudas de mis padres, de irme a estudiar lejos, viajes, un Porsche, el carro, ¿verdad? Uh, muy bien. Todos nosotros tenemos full sueños y queremos, normalmente estos sueños cuestan, un Mercedes y una casa de campo. Excelente. Estos sueños cuestan y es un poco banco para intereses, es todo. Interesante, el jurista se va acercando un poco al tema. Todos nosotros tenemos full sueños y yo me acuerdo que la pregunta para mí no era si es que me gano la lotería, sino ¿qué haría si es que fuera el hijo del rey? O sea, si yo literalmente fuera príncipe, así como príncipe de Inglaterra o alguna cosa así. Um, y con mi ñaña siempre antes de dormir nos poníamos a pensar y decíamos el tipo de cuarto que construiríamos, los juguetes y toda la cosa. Entonces, uno siempre quiere una mejor vida y esa vida siempre quiere y necesita plata. Um, hay varias cosas. Cuando nosotros estamos, aquí están las advertencias, como les digo, no soy millonario, pero, pero cacho de lo que estoy hablando acá. Entonces, ¿qué haríamos si es que ganaríamos la lotería? Cuando hay gente que recibe plata, full plata. Entonces, lo que suele suceder es que
enseguida da rienda suelta a los sueños que siempre tuvieron reprimidos. Y uno, por ejemplo, es este bello caso de una mujer que ganó 2 años seguidos la lotería, Evelyn Adams. Ganó 2 años seguidos la lotería, cosa que pareciera imposible. En total ganando 5.4 millones de dólares. Ustedes saben que en los Estados Unidos se gana más en la lotería que acá. Y con esos 5.4 millones de dólares, ella se sintió suertuda, se va a Atlantic City, que es más o menos como Las Vegas, pero de la otra costa, y se lo voló todo. O sea, de lo que ganó en 1985 y el 86, para el 2016 ya no tenía un solo centavo y estaba viviendo en un parque de trailers, o sea, básicamente viviendo en un auto. Y según algunas estadísticas, más o menos 3/4 partes de los que ganan la lotería, en 3, 4 años ya no les queda casi nada. Y un alto porcentaje igual en 5 años se declara en bancarrota. O sea, lo más probable es que de todos los que están aquí, que somos más o menos 20 personas, si es que ustedes recibieran $1 millón ahorita, los siguientes 2, 3, 4, 5 años serían excelentes. Pero luego llegarían a la misma situación que han tenido ahora. Porque el tema dinero no es un tema automático. No nos enseñan a usar el dinero en el colegio. Nos enseñan de todo, pero a manejar plata no tanto. Entonces, lamentablemente, cuando tenemos dinero, no sabemos manejarlo. Y ese es el problema. A mí me encantaría, y ustedes cachan que yo predico y hablo del Señor y todo lo demás, pero sí estábamos pensando en cuál sería una importante habilidad para que ustedes puedan cachar un poco y que no necesariamente arruinen sus vidas. Porque muchos de ustedes van a comenzar a trabajar ya mismo o ya están trabajando y comienzan a recibir un sueldo. Y cuando comienzan a recibir plata, ahí ya te das cuenta de qué es lo que harías si es que ganarías la lotería también. Digamos que te pagan 400 o 500 dólares de tu primer sueldo y se te van esos 500 dólares en ropa en 3 días. Ahí te das cuenta de que no tienes ni idea de cómo manejar la plata. Justamente porque así como te entra, te sale. Ahorita te hice co-host, Julito. Entonces, para que me ayudes con los que van entrando a la sala. Entonces, ¿para qué es este taller? Bueno, la mayor parte de ustedes está estudiando en la universidad o justo ha terminado y ha comenzado ya a trabajar o va a comenzar a trabajar. Y como son profesionales, algunos de mis panas comienzan a ganar full plata y no cachan qué hacer con esa plata. ¿Por qué les puedo contar qué se puede hacer con esa plata? Bueno, porque cuando yo tenía 16 años ya comencé a trabajar así de forma seria y comencé a recibir dinero. A los 18, 19 ya tuve el tipo de empleos donde me pagaban $300 por trabajar 4 o 5 horas. Entonces, yo antes de trabajar para la IGLE tenía muy buenos sueldos. Y si es que me hubiera volado todo eso, no tendría los ahorros que tengo ahora. Y no solo no tendría los ahorros que tengo ahora, sino que no tendría el capital que tengo ahora. La idea aquí es que tú aprendas a pensar de una forma del dinero de que no se te escape. Sé que en este grupo hay algunos médicos, algunos ingenieros, y generalmente médicos, ingenieros, abogados y tales ganan buena plata. Nunca vas a ser rico con eso, porque los profesionales que trabajan no se hacen ricos. Pero podrías hacerte rico si es que sabes manejar la plata. Entonces, este taller es para todos ustedes los que justamente de repente comienzan a tener dinero y se dan cuenta que, ¿ahora qué hago? La pregunta es, ¿para qué vas a tener dinero? ¿Qué quisieras tú con la plata? Escríbete ahí en el chat y yo para leerles. Si de repente ya tuvieras plata, entonces, ¿qué hacemos con esa plata? ¿Por qué queremos plata? Mucha gente dice, yo quiero trabajar full hasta tener $1 millón.
¿Por qué 1 millón y por qué no 1.200.000? ¿O por qué no 800.000? ¿Por qué tiene que ser 1 millón? Porque 1 millón suena a una cantidad arbitraria. Si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no es un número el que te va a motivar a llegar a cierta cantidad. Es una cosa en específico. Por ejemplo, una casa para mis padres. Una casa para mis padres es una meta. $400.000 es un número que podría ser 400 o 450 o 350, da lo mismo. Entonces, ¿para qué vas a tener plata? Esa es la primera cosa que tienes que definir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque si dices, ok, quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, y yo te pregunto, ¿para qué quieres una casa? ¿Para qué quieres un carro? Tú me dices, bueno, para vivir y tales, pero también dices que quieres viajar o quieres ser un nómada. En ese caso no te sirve para nada comprar una casa. Es más, comprar una casa termina siendo una pésima inversión. Porque muchas veces es mejor arrendar dependiendo del estilo de vida que tengas. En el Ecuador, la única buena inversión en cuanto a compra de casa es en un sector tipo la Shiris República, porque ahí la plusvalía es lo suficiente como para que valga la pena. Si no, es mejor hacer otro tipo de cosas que ya te voy a comentar más adelante. Pero generalmente una casa te cuesta el capital inicial que cuesta la casa y a eso tienes que agregarle más o menos el 1% anual del valor de la casa para mantenimiento. Te sale mucho más conveniente el arriendo porque puedes moverte. Si es que pierdes el trabajo, puedes bajar a una casa un poco más barata. Si es que de repente tienes mucho dinero, puedes subir a una casa mejor. Pero con una casa fija no tienes esas libertades. Por eso digo, ¿para qué quieres una casa? ¿Quieres para ti una casa de 4 cuartos? ¿Tú estando soltero o quieres para tu familia? Entonces, lo primero que hay que definir para manejar bien la plata es saber para qué quieres dinero. O sea, realmente. Y una vez que sepas para qué necesitas ese dinero, ahí sí ponle un precio. Ahí puedes comenzar a pegarle hacia algún norte. Si lo único que te interesa es estar con los amigos y todo tranquilo, no necesitas plata. Es más, chuta, esto es una full cliché, que estúpido cómo he llegado a este punto. Pero las cosas que realmente valen no, no es un tema de dinero. Uh, tiene mucha más paz el que vive como monje que aquel que tiene mucho dinero. Si tú quieres paz en tu vida, si eso es prioridad, darle cacería a la plata no es la ruta. Muy bien, principios económicos que tienes que entender. Esto sí es un poco más ciencia. Yo soy cristiano, no estoy dando teología del dinero, estoy dando herramientas prácticas sobre cómo ustedes pueden manejar lo suyo. Entonces aquí hay algunas palabras claves. La riqueza, activos, dinero. ¿Ok? No todo es lo mismo, pero es importante que entiendan. ¿Okay? Entonces la riqueza es tener activos que ganan dinero mientras duermes. Antes les dije que nadie puede hacerse rico siendo un trabajador, siendo un empleado. Tú podrías ganar mucho dinero. Ponte que sean $50 por hora, $100 por hora por tu trabajo, pero el momento que dejas de trabajar, ya no estás teniendo ingresos. En cambio, la gente que hace muchísimo dinero, ponte, el hombre más rico del mundo ahora, que es Jeff Bezos, él no está trabajando por ese dinero, porque no hay cantidad de trabajo que él pueda hacer para producir esas cantidades de dinero. Él en un día gana más que decenas de miles de personas que dedican su tiempo a trabajar por el salario básico. Hubo por ahí alguna vez una comparación de la cantidad de plata que hace Bill Gates por segundo, que si es que él hubiera encontrado $10,000 en el piso, no valía la pena su tiempo el agacharse a recogerlo, porque era tan minúscula la cantidad comparado con su riqueza total. Entonces, riqueza es activos. ¿Y qué son los activos?
Los activos son bienes de múltiples proporciones que te pueden producir plata. Entonces, por ejemplo, un activo podría ser un negocio, un activo puede ser una propiedad muy bien ubicada. Si es que tú tienes, por ejemplo, una tienda en un centro comercial y estás cobrando un arriendo ahí, $2,000 por alquilar el bien, eso es un activo. Si tú te compras una casa, eso no es un activo, porque está depreciando, bueno, de cierta forma, estás perdiendo ahí dinero porque no te produce dinero. Tener un carro es todo lo contrario, es un pasivo. Todo el tiempo tienes que poner dinero para que siga valiendo. Mucha gente piensa que el costo del carro es lo que te cuesta ponerle la gasolina al carro, pero no. El mayor costo del carro es la depreciación. Si es que tú compras un carro de $20,000, en un año ya no vale 20,000, vale 17,500. Perdiste $2,500. Luego vale 16,000, luego vale 14,000 y así va bajando. Entonces ahí es donde estás perdiendo la plata. Los activos son cosas que te generan plata, los pasivos son cosas que te hacen perder plata. Lo que tú quieres tener para generar riqueza es tener activos. Podrías convertirte en un coleccionista de activos y esos activos te producen dinero mientras duermes. Si es que tú tienes que trabajar 15 horas al día para producir dinero y otra persona no necesita trabajar para producir dinero, ¿cuál prefieres ser? Hay mucha gente que no trabaja absolutamente nada y gana más plata que tú trabajando. Y eso es lo que conocemos como jubilación. ¿Para qué vas a querer plata? Yo te propongo una meta para jubilarte. ¿Cuándo te vas a jubilar? ¿Cuándo se van a jubilar ustedes? ¿Conocen las condiciones para jubilarse? A los 30. Bien. Muy bien. Muchísima gente piensa que la jubilación es una cuestión de edad, pero la jubilación no es una cuestión de edad. La jubilación es una cuestión de capacidad de vivir sin tener que trabajar. En otras palabras, mi pobre abuelita, ella tiene sus 70 y tantos años y ella dice, yo ya no quiero trabajar, ya he trabajado suficiente en mi vida, así que me merezco descansar. El tema es que ella nunca pagó ningún tipo de jubilación durante su vida de trabajo. Ella no tiene un fondo de jubilación. Ella piensa que su jubilación es un tema de edad, que ella se merece porque ha trabajado durante toda su vida. Pero la jubilación no es un tema de edad. Muchas veces la gente se jubila a sus 65 años y por un tema legal, ahí con el seguro social y todo, los que han hecho suficientes aportes pueden jubilarse a esa edad. Pero tú podrías jubilarte a tus 25, a tus 30, a tus 35, a tus 40 años. Y si tú te estás preguntando, ¿y para qué me quiero jubilar a mis 40? Significa que tienes en tu cerebro el chip del empleado. O sea, literalmente te han enseñado que si tú no estás trabajando, tu vida no sirve para nada. Si tú piensas eso, entonces bienvenido a la máquina productiva. Pero pregunto yo, ¿quién produce mejor trabajo? ¿Aquel que sin necesidad de trabajar sigue trabajando o aquel que por obligación tiene que seguir trabajando? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes no quisieran servir al Señor a tiempo completo? Pero no pueden lanzarse a hacerlo porque saben que tienen que pagar cuentas. ¿Cuántos de ustedes no quisiera, por ejemplo, salvar a cientos de perritos en la calle? Pero no pueden hacerlo porque tienen que pagar cuentas. ¿Cuántos de ustedes no quisiera tomarse un par de años para conocer el mundo? Pero no puede hacerlo porque carísimo. ¿Cuántos de ustedes no quisiera tomarse
años para estudiar cosas que no son para dinero. Por ejemplo, estudiar filosofía es para ponerse a freír hamburguesas de McDonald's. ¿Quién vive de la filosofía en un país como el nuestro? ¿Cuántos realmente pueden vivir de la música en un país como el nuestro? El dinero es la libertad de elegir qué es lo que haces con tu vida. Y muchas veces lo que vas a hacer cuando eres libre de elegir va a ser infinitamente superior que cuando tienes que hacerlo. Si tú vas a la universidad para estudiar una carrera que te produce plata porque necesitas producir plata, no le vas a meter tanto empeño a estudiarlo como si es que tú tomaras la decisión de que me fascina la historia, quiero aprender más, voy a meterme porque es mi libertad, es mi elección hacerlo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede jubilarse a sus 35 años? Díganme ustedes. ¿Quién de ustedes podría jubilarse? Les cuento un pequeño secreto. Yo podría jubilarme y vivir como mendigo si es que ahorita dejo de trabajar. Tendría justo como para un cuarto y justo como para tener algo de comer todos los días. Pero podría jubilarme. Tengo 26 años. No es plata que me ha dado la iglesia. Lo conseguí antes. Y apalanqué esa plata. Y ya les voy a enseñar eso. Muy bien. Entonces, obviamente la meta está en llegar al punto donde puedas jubilarte y no morirte de hambre. O tener para comprarte, aunque sea una ropita nueva cada 2 años, ¿no es cierto? Entonces todavía no llego al punto donde estoy satisfecho. Pero teóricamente podría tener la libertad de hacer lo que quiera, mientras no cueste plata. Pero al menos no me he de morir. Una buena meta para sus vidas es ser dueño de sus vidas. En serio. Y cuando tienes dinero eres dueño de tu vida. Si te han hecho creer que tener plata está mal, entonces vas a tener una actitud anti-dinero. Porque mucho se escucha de que el dinero o tener mucha riqueza es injusto. Así no funciona la economía. Mientras más ricos son tus vecinos, mejor. Eso es mejor para todos. Si tus vecinos son más pobres, entonces es peor para ellos y es peor para ti. Yo acabo de ver mi cuenta de ahorros y podría vivir sin trabajar siempre y cuando muera pasado mañana. Excelente. No hay nada malo en el dinero. Si es que tú tienes mucho dinero, no significa que le estás quitando dinero a otras personas. Y aquí no me quiero meter demasiado en teoría económica, pero a veces nos han hecho creer que el dinero es como un pie y que si es que alguien tiene la mitad del pie, entonces todos los demás tienen que quedarse con la otra mitad, repartirse la otra mitad. En cambio, el dinero lo que hace es, mientras más circula, mientras más se mueve, más crece el pie. ¿Okay? Entonces, por eso es que tener negocios y emprender en realidad es bueno para la economía, porque cada vez hay más pie. Por eso es que en un país como los Estados Unidos, eh, lo que se conoce como la clase baja tiene mucho más dinero que la gente de clase media en el Ecuador, porque el pie es mucho más grande, la riqueza es mucho más grande. Entonces, no es una cuestión de cómo se reparte. Así que no hay nada falto de ética en tener dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para tener plata? Digamos que de repente ustedes consiguen un buen trabajo y comienzan a tener un buen ingreso. Ahora sí, ¿qué hago? Tengo que intentar compartir esta cosa. Estoy en el piso de mi cuarto con la computadora y todo, así que ténganme un poquito de paciencia. Esto es lo que les estaba diciendo. El dinero es la forma que transferimos tiempo y riqueza. Entonces, la riqueza es tener activos que ganan dinero mientras duermes y el dinero es la forma en que transferimos tiempo y riqueza. Si tú tienes $1.000.000, literalmente ya no necesitas trabajar. O sea, eres dueño de tu tiempo. Más o menos a eso se refiere.
¿Cómo invertir tu dinero? No te harás rico alquilando tu tiempo, debes poseer capital, una parte de un negocio o algo que sea productivo, un activo, para obtener libertad financiera. Y aquí es donde me sale lo capitalista. ¿Y a qué me refiero con capitalista? Básicamente alguien que entiende que se necesita capital para producir. Tú eres un capital, tu cerebro es un capital y les voy a explicar el por qué. La gente tiene este problema de qué es más importante, el capital o la gente, el trabajo, ¿no es cierto? La izquierda habla de que por qué los capitalistas se llevan la mayor parte de la riqueza si es que sin el trabajo no podrían hacer ese dinero. Pero no es así. Se necesita capital para producir riqueza. Si es que no se necesitara capital, o sea, por ejemplo, máquinas de producción, es un muy buen ejemplo de que es un capital. Una máquina enorme que cuesta $250,000 para fabricación de lápices. ¿Okay? Sin esa máquina, ¿qué hace el trabajo? ¿Qué podría hacer el trabajo? No hace mucho. Si es que no se necesita esta máquina, entonces nadie sería desempleado, porque todos podrían solamente trabajar y producir riqueza. El capital es lo que hace que se produzca riqueza. El ejemplo más claro, tú puedes tener 10 personas trabajando el campo, recogiendo y cosechando, pero puedes tener una persona con tractor. Y la persona con tractor tranquilamente hace 15 veces más que esas 10 personas trabajando a mano. ¿Se dan cuenta? El capital, la maquinaria, es lo que hace que se multiplique. Una persona con su trabajo hace esto, una máquina hace esto. El problema es que la máquina cuesta, la máquina es cara, eso es el capital. Cuando nosotros hablamos de capital, estamos hablando básicamente de una palanca, y esa era la imagen que les compartí antes. Ustedes conocen los principios físicos. Tienes una palanca de este tamaño, puedes alzar algo chiquito. Si tu palanca es más grande, puedes alzar algo más grande. Y creo que era Arquímedes que dijo, dame una palanca suficientemente grande y un lugar donde pararme y puedo mover el mundo. ¿Okay? Con suficiente capital tienes una palanca muy grande que puedes mover y puedes producir más. Tú solito tienes capacidad de producir X. Pero si fueras tú y 10 millones de dólares, podrías producir enormes cantidades de dinero. Porque el capital, o sea, el dinero o una máquina o una propiedad, es eso, una palanca. Cuando tú comiences a recibir dinero del trabajo, procura hacer que tu capital crezca. Mientras más capital tienes, más grande es tu palanca, más peso puedes mover. Esa es una excelente meta. Si tu meta es comprarte ropa, viajes y cosas así, todo bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que se gasta $100,000 y alguien que invierte $100,000? Les voy a poner un ejemplo. $100,000 en ropa. Mi prima de Finlandia, ella en el 2013 quedó Miss Finlandia. Ella tenía 350 pares de tacones. Tacones que estamos hablando de 100 euros para arriba cada uno. Entonces, no estoy tanto exagerando cuando digo $100,000 en ropa. Hay gente que tiene $100,000 y se lo pone en ropa. Si compras una camiseta de $50 y lo quieres vender en un año, ¿cuánto cuesta? Casi nada. Exacto. Compras camiseta en $50, lo vendes en un año, quizás te dan $5. Entonces, pierdes el 90% de ese valor, de ese capital. En cambio, si es que tú decidieras hacer lo mismo con los $50, pero digamos que algo que no pierda valor, oro. Compras oro.
O con $50 puedes comprar, por ejemplo, 2 monedas de plata de 1 onza. ¿Ok? Si compras 2 monedas de plata, en un año, ¿sabes cuánto tendrías en esos $50 de plata? Más o menos 51, $52, quizás. No perdiste, sino que ganaste un poco de valor. Estoy hablando de la plata metálica, ¿no es cierto? De la misma forma, el oro. El oro conserva su valor y va subiendo. Si tienes $100,000 y te pones en ropa, pierdes su 95% de esos $100,000. Si tienes $100,000 y compras algo que conserva su valor y que sube de valor, entonces tienes 100,000, 102,000, $103,000. ¿Me hago entender? Misma plata o mismo dinero, diferentes lugares donde se pone la plata. Yo les recomiendo que piensen cuáles son cosas que ganan valor más que pierdan valor. Si ustedes quieren gastarse todo en comida, todo chévere. No te quejes que tengas 55 años y seas miserable porque tienes que seguir trabajando, porque si no consigues $2,500 al mes, no tienes para pagar tarjetas de crédito, no tienes para pagar la casa, no tienes para pagar los estudios de tus hijos. Porque vas a ser un esclavo. Tienes que seguir trabajando para seguir produciendo, para seguir cubriendo tus gastos. Un buen lugar para poner tu dinero es a cosas que conservan y aumentan de valor. Y tú dices, pero ¿y si es que ahorro ese dinero? ¿Les parece bien ahorrar? ¿Quién fue? Juanes creo que dijo guardar e invertir, y creo que el David también dijo algo sobre ahorrar. Entonces, tenemos esta palanca que les estaba explicando. Esto es el capital. Mientras más grande la palanca, más puedes mover. Mientras más capital tienes, más dinero puedes producir. Vamos con el tema del ahorro. Siempre nos han enseñado a ahorrar. Y eso es bueno porque para conseguir capital, primero tienes que ahorrar lo que te entra. Pero lamentablemente el ahorro no es una estrategia para producir riqueza. ¿Y a qué me refiero? Digamos que tú tienes la capacidad de ahorrar $1,000 cada año por los siguientes 30 años. ¿Cuánto dinero vas a tener aquí a 30 años? Alguien que sea un genio, un savant en matemáticas, que me lo ponga por el chat. A ver, para ver si es que están pendientes de lo que estoy hablando. Si ahorras $1,000 anuales por 30 años, ¿cuánto tendrías en ahorros? 30,000, excelente. Entonces, más o menos sería la edad cuando estés por graduarte, algunos sí, cuando estés por jubilarte. ¿Sabes cuál es otra estrategia? Y aquí es donde entra la magia de la economía. Intereses compuestos. Y ustedes dicen, ¿qué significa esta fórmula? Bueno, de forma sencilla, esta línea azul es la línea de crecimiento de los ahorros. Y esta línea roja es la línea de crecimiento de los intereses compuestos. No es la fórmula de Euler, lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar los intereses compuestos? Les voy a poner un ejemplo. Decimos 30 años, $30,000, ¿no es cierto? $30,000 es una buena cantidad ahorrada, ¿sí o no? Pero, ¿saben cuánto podrían tener si es que hacemos más bien otra cosa? Chequen esto. Voy a abrir una calculadora especial que les hace calcular los intereses compuestos. Yo sé que la pantalla está chiquitita. Le voy a agrandar un poco. Entonces, este es cuánto dinero tienes ahora. Pongámosle los $1,000, que son los $1,000 iniciales que vas a poner en tu cuenta. Cada año vas a agregar nada. Cada año vas a agregar $1,000 de ahorros, que ya estábamos hablando antes. Dijimos que por 30 años vas a hacer esto. Y si es que lo pones en una cooperativa de ahorro, te están dando el 9.75% anual de intereses. Dijimos $30,000 en ahorros, ¿no es cierto?
en 30 años. ¿Cuánto creen ustedes que nos daría ahorrar estos mismos $1,000 por 30 años en intereses compuestos? Estimen ustedes. ¿Cuánto creen que más o menos nos daría? Sí, es una póliza en una cooperativa. Si ahorrar nos da 30,000, ¿cuánto creen que nos da los intereses compuestos? 33, 52. Bueno, hagamos las matemáticas. 188,499. ¿Cuánto es más dinero? ¿$188,000 o $30,000? ¿Cuál es la única diferencia? Los ceros. La única diferencia entre aquel que ahorra los $30,000 y aquel que pone a intereses compuestos es que el que pone a intereses compuestos está pensando activamente en generar riqueza y usar capital. El que ahorra dice, tengo que agarrarme de lo que pueda y guardarlo porque tengo miedo de que luego no tenga. El que pone e invierte entiende que su dinero es una palanca que genera más dinero. Entonces, ¿qué es una póliza? Porque algunos de ustedes cachan que es una póliza, otros dicen que es una póliza. O sea, ¿qué es esto de los intereses compuestos? Súper sencillo. Les voy a abrir aquí la calculadora y entonces vamos a hacer esto. Están viendo mi calculadora, ¿no es cierto? Sí. Espero el chat que me confirmen que sí, para cachar que se ve. Ok, muy bien. Están viendo la calculadora. Entonces, $1,000 anuales por 30 años, $30,000. Ese es el caso del ahorro. Pero si es que tú pones ahora $1,000 en una póliza que te da, le voy a poner números cerrados, el 10% anual de intereses, eso significa que tú das $1,000 al banco y por un año no lo puedes tocar. Y cuando se acaba ese año, el banco te da el 10%. En el ejemplo que pusimos el 9,75%, pero para que sean números más redondos, te da el 10% de estos $1,000, porque tú le prestaste al banco para que el banco haga negocios con tu plata y no puedes acceder a ese dinero por un año. Entonces, cuando se acaba el primer año, ellos te dan $1,000 más, los $100 de intereses. Entonces, después de un año ya no tienes $1,000, sino que tienes $1,100. Luego, lo que haces es, en vez de gastarte esos $100 o gastarte los $1,100 como hace la mayor parte de gente, lo que haces es tomas tus 1,100 y lo vuelves a invertir. Y eso, el banco te da otra vez el 10% de interés más tu capital. Tienes al final del segundo año $1,210. Y eso por 1,10 es 1,331. Y eso por 30 años seguidos, 1,464, 1,610. Y todo esto es plata que vas ganando. La cosa es que al comienzo ganas poquita plata con tus $1,000, poquito. Pero el tema es que ya no son $1,000, luego son $1,100 y tus 1,100 producen más que tus 1,000. Y luego va subiendo y ahí existe una curva brutal que mientras más tiempo pasa, más vertical es el crecimiento. Entonces, abramos otra vez la calculadora de intereses compuestos y se acuerdan que estábamos ganando en 30 años 188,000, ¿no es cierto? Le voy a agregar 5 años. ¿Cuánto estiman que... Ay, en vez de 30, voy a poner 35 años. ¿Cuánto estiman ahora? Si es que 30 años nos da 188,000, ¿cuánto nos daría 35 años? ¿Cuánto le estiman ahí? Ok, 250,000.
Veamos cuánto nos da. 5 años más. Solamente 5 años de diferencia y casi se duplica. Pongámosle 5 años más, o sea, de tus 20 a tus 60 años. $495,000. Un año más. Y mira cuánto ganas en intereses. $50,000 en un año por no hacer nada. Imagínense el escenario original. Ganas $1,000,000 por la lotería. Si es que tú ganas $1,000,000 en la lotería y te gastas en la casa de tus padres, te gastas en viajes, te gastas en estudios, te gastas en cualquier cantidad de cosas, probablemente en 5 a 10 años ya no te quede nada de ese $1,000,000 y tengas que volver a trabajar. Pero ¿qué pasa si pones tu $1,000,000, en vez de gastarte un solo centavo, lo pones en el banco a un año? ¿Sabes cuánto es el 9,75% de un millón? $97,000. $97,000 para un año te da un sueldo de $8,000. ¿Qué haces cuando ganas la lotería? Pones a invertir en un depósito de plazo fijo y te coges los intereses como tu sueldo. Tienes 1,000,000 en la cooperativa en este caso y cobras al final de ese año $97,000 en intereses. Con 97,000 vives muy bien cada año. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ni siquiera topaste el dinero que ganaste en la lotería. Y ni siquiera necesitas gastarte todo. Ponte tú que con un sueldo de 3 años, un sueldo de $3,000, puedes hacer que ese dinero siga creciendo infinitamente. No necesitas más. Y estamos en un país interesante porque como hay poco dinero, dan intereses interesantes. Si estuvieras en los Estados Unidos, te darían en los depósitos de plazo fijo, hay bien bajos de 2 a 4%, pero acá es un poco más volátil y te dan más. En un banco te dan, aquí el Pacífico, el Pichincha, te dan entre el 3,5 y el 4,75% más o menos. Los bancos son más seguros que las cooperativas. Pero al fin y al cabo, uh, es un tema de riesgo versus seguridad. Si tienes mucho dinero, generalmente es mejor ponerlo en algo que sea más seguro. Si tienes poco dinero y estás creciendo, bueno, si pierdes $10,000 en ahorros, te va a doler esta vida y la otra, pero también puedes hacer lo que se crezca mucho más rápido la curva. Acciones. Si es que vas a comprar, por ejemplo, el S&P 500, y aquí nos metemos en, no quiero meterme mucho en vainas, pero tú podrías invertir en lo que es un conglomerado de la bolsa de valores gringos y ponerlo así a full. Y durante los últimos 70 años, el promedio es el 15% anual. Hay años que cae full, pero luego hay otros que crecen mucho más. Entonces, no es una cuestión de comprar una inversión para un año, son inversiones de largo plazo. Tú lo que más tienes es tiempo. Por eso es que quiero enseñarles esto, para que aprendan a pensar en el dinero como capital y que mientras más tiempo tienes, el tiempo también se convierte en capital. Multiplicas esos dos y tienes plata. No les puedo enseñar cómo crear riqueza, porque eso es taller de mañana, creo, el emprendimiento. Voy a leer un poquito los comentarios porque me están llegando algunos por interno que es importante. Ya, el Julito les va a compartir algo y él también es máster en finanzas, entonces también sabe lo que está sucediendo. Oh, gracias, Sam. Y en efecto, o sea, el cooperativismo sí te da esas tasas altas que toca Samu, 9,75, pero cuando hay plazos largos, generalmente cuando van las inversiones de 8 a 10 años, generalmente inician un 6,5 o 7%, que es bastante bueno. O sea, en mi experiencia, por ejemplo, he tenido que manejar y también comprender cómo funcionan afuera ETFs, en efecto, acciones, paquetes accionarios, como lo mencionaba Samu.
Y es tenaz porque afuera, por ejemplo, en un ETF que se considera una inversión segura, te dan 7, 9% de rendimiento anual. En efecto, con un rendimiento cíclico, pero con el riesgo de que hayan años donde hay caídas fuertes. Eh, Hay alternativas fuera de eso también en el país si es que en efecto quisieran invertir en algo parecido a acciones o algo seguro como son bonos, en este caso bonos privados, no los públicos, por Dios, no vayan a lo público. Bonos privados que en teoría hay empresas, por ejemplo, Burger King usó como estrategia aquí en Ecuador para expansión en su momento, emisión de bonos contra ventas de sus mejores productos, en ese caso fue la Whopper y otro más, y colocó como colateral su local. Y le fue súper bien. Y, por ejemplo, fondos que compraron eso en su momento, bonos de, por ejemplo, $1,000, eh, los compró el fondo de cesantía de maestros y les daba un rendimiento de 8, 5 o 9% anual. Entonces, lo que ellos hacían era colocar, solo entregar el interés, en este caso al inversor, y ellos jugaban con su interés nuevamente reinvirtiendo. Entonces, ese es el tema, o sea, eh, estar atentos al mercado y, bueno, siempre igual buscar productos seguros y la inversión segura y, bueno, no caer en ambición, creo que eso es todo. Siempre intentar, cuando sienten que van a ser atrevidos y quieren irse por un commodity que le ven que produce mucho, jueguen con lo que ustedes consideran que van a perder, que no van a recuperar. Si es que quieren apostar $100, $500, genial. Porque si deciden votarse así por una acción porque le ven muy simpática, llámese Tesla, lo que sea, y solo van por una acción de una empresa, es algo muy volátil. Entonces, eso nada más, chicos, y no, chévere, bien planteado, Samuel y todo así. Está bien. Exacto. Entonces, solamente como para poner los ejemplos claros, y Julito estaba mencionando esas tasas de interés a 8 a 10 años, pero hace un año y medio más o menos estaba cotizando igual. Y el que les puse de 9.75 era por depósitos de más de $10,000 en la cooperativa de la Policía Nacional a un año. Entonces, sí hay esas tasas y hay otras que tienen aún más. Por ejemplo, en el Daquilema, la cooperativa Daquilema, que es de cristianos indígenas, tienes el 10.75. Tienes tasas muy altas. Porque hay que considerar esto. Cuando una cooperativa te presta dinero, por ejemplo, para un carro, para un negocio, para una casa, que es lo que la gente normalmente pide préstamos, la gente le paga el 15 al 25% de intereses. Entonces, la cooperativa, el banco hace plata con tu plata. ¿Se dan cuenta? Ellos están haciendo, ponte, el 17% y te dan a ti el 10%. Ellos no tienen dinero, solamente están gestionando la plata de otras personas. Entonces, les conviene a ellos que tú les prestes plata. Y cuando no hay suficiente plata, ellos suben sus tasas de interés para darte cada vez más dinero por tu dinero. Recuerda, el dinero produce más dinero. Pero como siempre, estamos en un país interesante que tiene sus movimientos financieros y por eso es que pueden darse cuenta de que el Ecuador tiene tantos problemas para salir de la pobreza. Porque como es tan inestable financieramente, si tú tienes $10 millones y tú dices, ¿dónde voy a invertir mi dinero? ¿Será que invierto en Panamá, que es súper estable y súper seguro, financieramente hablando? ¿O será que pongo en Ecuador, donde puede que me vaya bien, pero puede que también se vaya todo por el caño? El que tiene dinero quiere proteger su plata y automáticamente dice, ok, me voy a los Estados, me voy a Europa, me voy a Panamá, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que tener cuidado con buscar soluciones fáciles en la política. El dinero es un trabajo lento que se construye con estabilidad, que se construye con seguridad financiera. Eso atrae dinero. Y mientras más dinero hay acá en el país, más fácil es producir más dinero. ¿Y por qué les propongo este tema del conservar sus finanzas, de cómo producir dinero con su dinero? Porque yo no soy de la idea de trabajar por plata. El que tiene que trabajar por plata es una forma de esclavo de su vida, ¿no es cierto? Porque está teniendo que vender su vida a otro porque el otro hace más plata.
Si yo te contrato a ti como empleado, no estoy perdiendo plata contigo, estoy ganando plata. Si yo te pago 500 a ti, es porque tú me estás produciendo 700, 1000, 1500, 2000 o 2500. Pero tú me necesitas más porque tú, estando solo, no podrías producir esa plata. Entonces, si tú quieres tener negocios, todo bien. Pero recuerda que tener negocio, tener un emprendimiento, es trabajo. Y es mucho más trabajo que ser empleado. Entonces, si tú quieres vivir la vida trabajando, todo bien. Pero es mucho más rico trabajar cuando quieres trabajar que porque tienes que trabajar. Y eso ustedes que ya son un poco más grandes ya lo cachan. Julito, otra contribución. Sí, muchachos, algo igual que, o sea, en efecto, en esos volúmenes el dinero va a tener esas tasas y mientras más alto el volumen, más alta la tasa. Siempre investiguen el único tip ahí sí, literal, este sí es el del pro. Métanse siempre a la super de bancos y en el caso de las cooperativas, al MIE, si no me equivoco. Eh, Ahí ustedes pueden revisar casi mensualmente la calificación de riesgo que le dan a cada una de estas entidades financieras. Primero, si es una entidad financiera que existe en el país, que eso es clave. Y segundo, si es que su entidad financiera de preferencia, llámese banco, cooperativa, tiene una calificación en este país al menos más abajo de A, no invierta. Tengan cuidado. Puede ofrecer más tasa, pero siempre a mayor tasa, más riesgo porque generalmente no tiene implementados todos los colaterales que ustedes requieren. Igual la ley les ampara, recuerden, si es que no me equivoco, por el Fondo de Solidaridad hasta más o Como menos 37,500 estaba hasta algo hace unos así. años. Ajá, creo que hasta 32, no me acuerdo, no he revisado últimamente cómo está COSEDE respaldando eso, pero les respalda casi hasta unos 35K, 37 como menciona Samu. Entonces, ¿qué tienen que tener mucho cuidado? Siempre calificación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa en este mi lindo Ecuador? Y ese es el tip del pro. Esa me la enseñó un profesor que es un capo en banca y hasta estaba administrando y guiando esta cosa. El día que ustedes vean que estas calificaciones no se publican las de un banco que así haya tenido A, solo se publica un casillero en blanco, vayan y saquen la plata como sea y pónganle en otra institución, porque en este país en vez de reportar les encanta quedarse callados y el rato que todo explota, aparecen de pronto los reportes de 3 meses atrás, tac, 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 y ya empieza a ir degradándose de toda la calificación, pero en el lapso que eso ocurría no se reflejó nada. Entonces siempre tengan de eso cuidado y nada más, muchachos. Éxitos. Muy bien, una mini recapitulación porque hemos hablado un montón de cosas con muchos números e ideas y vainas así, así que no quiero que se queden otra vez en el aire como, bueno, ¿y entonces qué? Ideas clave. Primero tienes que saber para qué quieres plata. ¿Cuánto cuestan tus sueños? Mientras más caros tus sueños, más tienes que trabajar. Y sí, Juan Esteban dice que la economía es una pseudociencia. Sí, la macroeconomía y la econometría son uh, intentos de ciencias, pero no son exactas. La microeconomía tiene principios importantísimos que tienes que entender para poder manejar plata. Entonces, si les interesa entender un poco, esto es microeconomía. Entonces, lo primero que sepas para qué quieres plata. Mientras más caros tus sueños, más tienes que romperte el lomo. Es más, es mejor tener sueños baratos para comenzar. Segundo principio. Uh, si es que quieres riqueza, necesitas algo que te produzca dinero sin trabajar. Si es que quieres riqueza, necesitas algo que produzca dinero sin trabajar tú activamente. Tú tienes solo cierta cantidad de tiempo. Si vendes tu tiempo y esa es tu única estrategia para producir dinero, te vas a quedar corto. Tercer punto. El capital es una palanca. Mientras más grande la palanca, más puedes mover. En otras palabras, busca tener capital. La mejor forma de tener capital en nuestra edad, ahorrar. Si te comienza a entrar plata, si te ganas la lotería, no te gastes ese capital. Y por último,
la estrategia práctica, entiende la importancia del tiempo y de reinvertir el capital. Yo les puse como ejemplo los depósitos a plazo fijo, porque es la forma más sencilla de mostrar cómo puede crecer el capital en el tiempo. Pero lo mismo podría ser un negocio. Un negocio tuyo puede hacer que $1,000 sea en un año $10,000, pero tienes que meterle trabajo. Tú podrías comprar $2,000 de ropa en Gamarra, en Perú, yéndote en bus, compras $2,000 de ropa, regresas, vendes durante 2-3 meses tu ropa y tienes 4,000. Eso es hacer negocios. En ese momento es cuando tu dinero se multiplica. Pero el punto está en eso. A mayor tiempo, el capital crece de forma exponencial cuando se invierte. ¿Okay? Esos 4 principios nada más. Tenemos unos minutos más. No sé si es que quieren hacer preguntas. Ustedes tienen chance de desmutearse. Ahora es cuando. Espero que no haya estado muy, muy tedioso, pero espero que también les sirva. Muy lindos los chistes de Herbalife y todo, pero ahora aprovechen para hacer las... No, mentira. Un principio también que les sirve mucho es, si es que parece demasiado bueno para ser cierto, es demasiado bueno para ser cierto. No se crean en esquemas o estrategias para hacer mucho dinero rápido. Si alguien te dice, te duplico la plata en 3 meses, algo está mal ahí, porque no es sostenible. Si es que podría multiplicar su plata, duplicar su plata en 3 meses, sería millonaria la persona y no te estaría vendiendo esa oportunidad. ¿Okay? Entonces, sean finos con esa situación. David Vera alza la mano. Cuéntanos, mijo. Ya estaba escribiéndolo, elevado. Pero bueno, iba a preguntar justo eso de cuándo es recomendable invertir en un banco y cuándo es recomendable invertir en una cooperativa. Normalmente inviertes en un bar cuando estás dispuesto a lidiar con borrachos y no tienes problema por tu ética cristiana. Y para invertir, no, mentira. Okay. Banco versus cooperativa. Una cooperativa es más pequeña y es más riesgosa. Un banco es más grande y es menos riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que un banco te da mucho menos intereses por tu dinero. Entonces, hagamos las mismas matemáticas que hicimos antes, pero con cifras de un banco, ¿les parece? Solamente como para que se den cuenta de cuánto juega también el porcentaje del interés. Dijimos, $1,000 y 1,000 más cada año en ahorros por 30 años al 9.75 era $188,000. Si es que esta cantidad fuera lo que te dan en un banco como por ejemplo el Pacífico, un número redondo, 4%, son $61,000. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia que hay en esa tasa de porcentaje? Uno dice, ¿qué es 1%? ¿No es cierto? Hagamos eso, justamente para mostrarles, porque tienen que aprender a negociar también. Todas estas son habilidades que yo no considero que la iglesia sea responsable de enseñarles. Eso tienen que aprender ustedes mismos. La iglesia está para cosas espirituales. Pero yo sí considero que por un acto de amor, enseñarles algunas estrategias es eso, es cuidar de ustedes a futuro. Porque ustedes no son solamente espíritu, también son emociones, son salud y son finanzas. Entonces, si es que fuese 1% más, tú dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre un banco que me da el 4% y una agencia que me da el 5%? 61,000 con el 4 y $74,000 con el 5. ¿Se dan cuenta? Son como $14,000 de diferencia. Entonces, si ustedes están sentados ahí en la mesa de la cooperativa o del banco y te dicen, te damos el 5%, tú le dices, súbame al 5.25%. Solamente por pedir un 0.25%, mira cuánto más haces, $3,000. Solo es un 0.25% y eso te lo dan facilito. Aprendan a pedir, aprendan a negociar. Peleen cada punto porcentual, porque no parece mucho, en un año no significa nada, que son 5, 10, $15, depende de cuánto pongan, pero si pones a 30 años, a 35 años, sí es. ¿Cómo te puedes jubilar a los 35 años?
Muy bien. Busquen esto en internet. FIRE. FIRE significa fuego, sí, pero viene de las siglas Financially Independent, o sea, financieramente independiente, y Retired Early, o sea, jubilado temprano. Es todo un movimiento que tienen los gringos, que es, muchos se gradúan de ingenieros, comienzan a trabajar y comienzan a ganar 90,000 anuales. Y en el término de los gringos, 90,000 anuales no es mucho dinero. Pero ellos, por ejemplo, gastan 20,000, 25, 30,000 anuales y ahorran 60,000 anuales. Eso por 10, 15 años y de repente tienes $500,000, $750,000 en ahorros. Y claro, pones eso a una inversión y vives solamente de los intereses. Lo mismo que si ganaras la lotería. En Ecuador te va a tomar un poco más de tiempo, pero también puedes vivir más barato en Ecuador. Uh, yo he vivido con 85 de presupuesto en comida y 90 de presupuesto en vivienda. Esos son 180 mensuales. Entonces ahí ya tienes una categoría. Y eso viviendo sin vivir así miserable. ¿Cómo ganas todo ese dinero con el básico? No se puede. Es muy difícil. Por eso es que si no puedes tener capital financiero, tienes que tener capital en la cabeza. Una persona que tiene capital humano puede vender su tiempo por mucho más dinero. Si estás ganando el básico es porque tu trabajo no vale tanto. Y muchas veces sobreestimamos nuestro título universitario. Porque así como tú estudiaste comunicación o así como tú estudiaste diseño o alguna cosa, hay otros 50,000 que también tienen lo mismo. Entonces, ¿qué estás produciendo de valor? ¿Qué es eso tan especial que merezca que se te pague mucho más? Les doy un secreto. Nada que pueda ser enseñado en la universidad es realmente súper valioso. ¿Por qué? Porque lo que se enseña en la universidad es replicable, es enseñable. Las habilidades que tienen ese plus en el mercado son cosas que no te pueden enseñar en la universidad. Incluso tu belleza y tu carisma. Eso no puedes aprenderlo en la universidad. Sin embargo, usted cállese que usted es bailarina, gana 8,000 mensuales por trabajar 40 minutos al día en la tele. ¿Se dan cuenta? Porque lo que vale en el mercado no es lo que tú quisieras que valga. Tienes que aprender qué es lo que vale en el mercado. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos más o menos ahí? Ok. Bueno, chicos. Así, sí. Eso nomás. Gracias, muchachines. No, muchas gracias, Samu, en verdad, por tu tiempo y por haber preparado este mensaje. En verdad, o sea, gracias de parte igual de C3 a todos ustedes, chicos, por haber estado acá. A ti también, Samu. Al final te entregaremos una plaquita por haber participado. Muchas gracias. Y no, pues chicos, invitarles a que igual a las 7:30 tenemos la plenaria, así que no se olviden. Y esperamos en realidad que esto sea muy útil. Si tienen alguna duda, siéntense libres de elevarla en el camino. Y no, pues chicos, que Dios les bendiga y un placer haberlos tenido acá.